Bien, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver. Sí me escuchan, ¿no? Ya, pueden escribir. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Hoy día nos toca hacer un segundo repaso, en vista de que ya estamos en semana de exámenes, ¿no? Y bueno, ya tienen que prepararse en todos los temas. Ya la semana pasada iniciamos con los primeros temas, los primeros dos temas, y faltaba el tercero, ¿no? Hoy día vamos a ver ese tercer tema y vamos a estar agregando también, si nos da tiempo, los primeros temas, ¿ya? Muy bien, vamos a tomar entonces asistencia. A ver, tenemos ahí. Ahí está, muy bien. Adriana. Muy bien, Brian. También está Sharol. José. Está. Y justo está entrando Fiorella. Muy bien, pues. Vamos a iniciar entonces con el primer tema. ¿Cómo vamos a hacer más que nada práctica? ¿Ya? La parte práctica de los temas. Entonces vamos a cambiar a nuestra plataforma digital, nuestra pizarra virtual, ¿ya? Para poder desarrollar los ejercicios de manera más sencilla, ¿ya? A ver, denme un minuto, vamos a hacer el cambio. Vamos aquí. Ya. Vamos a ver. Cambiamos entonces. Ya, muy bien, ahí estamos, ahí estamos. Entonces vamos a ver aquí el primer tema, que fue dinámica circunferencial, ¿no? Entonces, para recordar un poquito, vamos a recordar las fórmulas, porque más que nada esos temas lo que aplicamos a cada uno fue ciertas fórmulas especiales, ¿no? De acuerdo al tema. En el caso de dinámica circunferencial, lo que vimos fue cómo la dinámica lineal, que inicialmente fue la primera que estudiamos, esa la adaptamos, la convertíamos a los conceptos de dinámica circular. Entonces, dentro de ella vimos, por ejemplo, un concepto que fue el concepto de aceleración y de fuerza, pero no normales, sino aceleración y fuerza centrípeta, ¿no? Recordaremos que en la dinámica lineal utilizamos esta fórmula, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Esto utilizamos en nuestra dinámica lineal. Vamos por acá, dinámica lineal. Pero en la dinámica circunferencial, esta fórmula cambiaba un poco, ¿no? Se transformaba. ¿En qué se transformaba? ¿Cómo era la fórmula en dinámica circunferencial? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? No era mucha en realidad, ¿ya? Cambiamos el concepto, por ejemplo, de fuerza, ¿no? En la dinámica lineal era una fuerza lineal porque podía ser vertical, horizontal o incluso diagonal, ¿no? Pero en el caso de la dinámica circunferencial, como ya estoy formando yo un círculo, tengo que recordar que el movimiento será un movimiento circular, ¿no? Si el movimiento es un movimiento circular, quiere decir que hay una fuerza que mantiene al objeto. Este va a ser el centro de la circunferencia. Y supongamos que este es el objeto. Entonces hay una fuerza que mantiene al objeto. El objeto va a ir circulando así, ¿no? Siguiendo esa órbita.
Entonces avanza y luego baja y luego vuelve a subir, así, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿por qué mantiene esa órbita? ¿Por qué en algún momento no se sale de la órbita? ¿No? Y es precisamente porque existe una fuerza que lo mantiene sujeto al centro. Entonces, esa fuerza es la que interviene en la fórmula, se denomina, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Esa fuerza que lo jala hacia el centro. Fuerza, empieza con C. Fuerza centrípeta, ¿ya? Fuerza centrípeta, ese es el nombre que se le da, porque jala el objeto hacia el centro, ¿ya? Entonces, acuérdense de eso. Entonces, cambiamos aquí la fuerza normal por fuerza centrípeta, igual a masa por también la aceleración, precisamente como la fuerza provoca una aceleración, esta aceleración también será aceleración centrípeta. Entonces, nada más esos cambios hacíamos, fíjense, ¿no? En vez de poner fuerza, poníamos fuerza centrípeta, y en vez de aceleración, aceleración centrípeta. Esto funcionaba entonces ya para una dinámica circunferencial. O también se le puede llamar dinámica circular, ¿no? Circular. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas. Muy bien, entonces, teniendo ya esta formulita, ahora yo ya puedo adaptarlo esto de acuerdo a mi ejercicio. Si en mi ejercicio tengo los datos necesarios, aplico esta y ya, suficiente, ¿no? Pero si por ahí no me dan la aceleración centrípeta, entonces tengo que recordar que esta tenía otra fórmula, ¿no? Otras maneras de expresarse. La aceleración centrípeta se puede expresar como velocidad al cuadrado entre R, o si no, velocidad angular al cuadrado por R. ¿Ya? Entonces ahí tengo dos fórmulas más para hallar la aceleración centrípeta si en caso no me la dan. ¿Ya? Con esas fórmulas ya es suficiente, ¿no? Con eso sí ya podemos estudiar lo que es dinámica circular y resolver algunos ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora sí los ejercicios según esas fórmulas. Uy. Me parece que se ha sentido un pequeño temblor. No sé si ustedes lo han sentido. Bueno, por aquí, por mi seno, por aquí, por mi zona, se ha sentido un pequeño temblor. No, profesor, yo no sentí nada. Ah, ya, ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, qué raro. Ah, no, sí, sí, sí fue temblor. De repente han pensado que es un camión o algo, ¿no? Claro, los que están en primer piso de repente no sienten tanto. Los que están en zona elevada, sí, segundo piso, sí puede que sientan un poco más. Bueno, yo tampoco que esté en segundo piso, pero sí tengo un sótano, entonces sí, por ahí se siente un poco más. Es casi, casi como si estuviera en un segundo piso. Bueno, esperemos que todos se encuentren bien. Ha sido corto nomás, no dura mucho. Ya, vamos a continuar. Tranquilo nomás, tranquilos. Ya, justo vamos a pasar entonces al primer ejercicio. Primer ejercicio. A ver, primer ejercicio nos dice: una esfera de 3 kilogramos unida a una cuerda gira describiendo una circunferencia. Si en el instante mostrado la tensión es 90 newton, determina el módulo de la fuerza centrípeta en dicho instante. Ya, entonces nos están diciendo ahí que tenemos esta esfera tiene una masa. Sabemos que toda masa va a originar un peso, ¿no? Entonces podemos por ahí tomar en cuenta que esta masa va a tener un peso también, ¿ya? Que va a afectar a la cuerda de cierta forma, ¿no? Entonces, esta va a girar y me dicen que en este instante su tensión es 90. O sea, existe aquí una fuerza que es el peso de la esfera, que es 3 kilogramos, pero también existe una tensión que jala la cuerda hacia arriba, ¿no? Que jala la cuerda hacia arriba, ahí está.
y forma una tensión, y esta tensión será de 90 newton. Ya está. Me dice, determina el módulo de la fuerza centrípeta en dicho instante. Entonces, la fuerza centrípeta es la fuerza que, como ya hemos dicho, jala al objeto hacia el centro. Entonces, en este punto, en este instante, yo tengo que tomar en cuenta que va a haber una diferencia de fuerzas. Entonces, para este punto, la fuerza centrípeta vendrá a ser la fuerza resultante, ¿no? De estas dos fuerzas que yo obtengo. ¿Ya? Entonces, eso también me va a servir como dato. Entonces, vamos a ir a nuestra pizarra para anotar todos esos datos. ¿Ya? Entonces, vamos aquí. Está. Tendremos entonces lo siguiente. A ver, un ratito. Vamos a esto. Estamos en tercero, ¿no? Tercero. Ya, entonces acá será 1. Tenemos datos, vamos a poner acá datos. Datos. Masa de la esfera, 3 kilogramos, ¿no? Masa, 3 kilogramos, lo que ya nos da una idea del peso también, ¿no? Si la masa es 3 kilogramos, el peso será masa por gravedad, ¿no? Masa por gravedad, 3 por 10, 30, ¿no? 30 newton. Claro, porque nos indica también que la gravedad vale 10, ¿no? Vamos a poner la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Ya está, ¿qué más? La tensión 90. Entonces ponemos por acá abajo tensión. Tensión 90. Ya, entonces, determina la fuerza centrípeta. Habíamos dicho que la fuerza centrípeta, para este caso, vendrá a ser lo mismo que la fuerza resultante. Entonces ponemos aquí fuerza centrípeta. Lo que me piden. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una sencilla operación, ¿no? Ponemos acá fuerza centrípeta es igual a fuerza resultante. Y tendremos lo siguiente, ¿no? La fuerza resultante sabemos que es la diferencia cuando dos fuerzas están opuestas. Sabemos que esta va hacia abajo, la otra va hacia arriba. La fuerza resultante vendrá a ser la resta, ¿no? De esas dos. Entonces tengo una que va hacia abajo, que es 30, otra que va hacia arriba, que es 90. Esa es 30, ¿no? Entonces será 90 menos 30, ¿no? Así de simple. Entonces acá será, vamos a poner por acá, fuerza centrípeta. Centrípeta. Fuerza centrípeta. Será la tensión menos el peso, entonces, ¿no? Tensión menos peso. Tendremos que eso es 90 menos 30. Y eso será, 90 menos 30 será 60, ¿no? 60 newton. Así es. 60 newton. ¿Ya? Muy bien, pues ese va a ser el resultado entonces de nuestra fuerza centrípeta. Ya está, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Continuamos.
Número 2. Una esfera de 2 kilogramos atada a una cuerda gira describiendo una circunferencia. Si en el instante mostrado la tensión de la cuerda es 40, determina el módulo de la fuerza centrípeta en dicho instante. Aquí también me están dando lo siguiente, ¿no? Me están diciendo que la esfera, aquí la esfera pesa 2 kilogramos, entonces aquí está pesando 2 kilogramos, hacia abajo está yéndose el peso. Sabemos que el peso siempre va hacia abajo. Si la masa es 2 kilogramos, entonces ya me puedo dar una idea de que el peso es masa por gravedad, ¿no? mg. ¿Ya? Y la tensión me dice que es 40, o sea, hay una fuerza que lo jala, en este caso, hacia la izquierda, ¿no? Entonces ahí como que hay dos fuerzas, pero que no están totalmente opuestas, sino que una está en dirección horizontal y la otra está en dirección vertical. Entonces la resultante en realidad será algo así, ¿no? Algo así será mi resultante, ¿no? En esa dirección diagonal. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos que utilizar otra formulita, ¿no? No sé si se acuerdan. Cuando teníamos este caso, ¿no? La formulita era, la tensión es 40, me dicen, ¿no? La formulita era 40. Formulita era así, ¿no? La resultante será raíz de una de las dos, ¿no? Raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Tipo Pitágoras, algo así. Algo así calculamos la resultante, ¿ya? Bueno, aquí también aplicamos entonces eso. Entonces vamos a tener un caso similar al anterior. Casi igual, ¿no? Vamos a copiar casi todo. Se le parece medio movido. Ya, entonces tenemos ahí como datos, vamos a poner los datos que tenemos. La masa aquí será de 2 kilogramos, ya no va a ser 3, sino va a ser 2. Cambiamos entonces aquí, esto es 2. ¿Ya? 2 kilogramos, ¿ya? Este ejercicio es 2. ¿Qué más? Si la masa es 2 kilogramos, ¿qué más tenemos ahí? La gravedad, bueno, la gravedad sí sigue siendo la misma, ¿no? La gravedad sí no cambia, ¿no? ¿Qué más? Me dice, si la masa es 2, ya puedo calcular el peso, ¿no? Acá será 2 por 10, 20 entonces. 20 va a ser en este caso el peso, ¿ya? ¿Y qué más tengo por ahí? La tensión, ya, en este caso la tensión es 40, ¿no? Claro. Aquí sí no va a ser una simple resta, entonces borramos esto, no va a ser así una simple resta, sino va a ser un poco diferente. Entonces, la tensión vale 40, pero la forma de hallarlo va a ser diferente, ¿no? Aquí tenemos que calcular fuerza resultante. Será igual a la raíz, dijimos, de la primera fuerza, raíz de A al cuadrado, más B al cuadrado. ¿Ya? Ya está. Entonces ahora reemplazamos cada uno, ¿no? Primero será 20 al cuadrado más 40 al cuadrado. 20 al cuadrado, 20 por 20. 20 por 20, 400. 40 al cuadrado, 4 por 4, 16, 1600. 1600 más 400, 2000, ¿no? Entonces será raíz de 2000. Fuerza resultante, raíz de 2000. Y esta raíz de 2000 será, va a salir un número exacto, ¿no?
Va a salir 44,72. Ese va a ser el valor de la resultante. 44,72 metros por segundo al cuadrado. Ah, no, es fuerza. Estoy confundiendo. Eso es para aceleración, ¿no? Si es fuerza, será Newton. ¿Ya? Ya está. Entonces, sí calculamos la fuerza centrípeta en este caso, porque, como dijimos, el gráfico me indica que es una fuerza diagonal. Entonces, si es diagonal, así calculamos la resultante. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, por ahora no hemos tenido necesidad de aplicar las otras fórmulas. Por ahí, de repente, en otros ejercicios sí tenemos que aplicar alguna de las otras fórmulas. Entonces, hay que leer bien nada más, ¿ya? Leer bien los casos y fijarnos a ver qué ejercicios nos dan, ¿ya? Aquí nosotros escogemos un poquito al azar, porque en clase también hemos visto más ejemplos, ¿ya? Pero de todas maneras nos sirve, ¿ya? A ver, por ahí creo que tenía un ejercicio que en clase no lo vimos. Un ratito, a ver. Que también es importante. Sobre dinámica circunferencial. Vamos a ver si lo ponemos aquí. Creo que en la clase no lo llegamos a ver. Vamos al último. Ya. Sí, por acá creo que fue. Ya, este de aquí. Ya, aquí por ejemplo, ¿no? Me dice, si la masa de la esfera es de 0,5 kilogramos, determina el módulo de la tensión en N, en Newton, en la cuerda cuando pasa por A. Si la velocidad en este punto tiene un valor de 10 metros por segundo. Ya, vamos a hacerlo aquí nomás porque, bueno, este es un ejercicio como que adicional, ¿no? A ver, me dicen que la masa es esto. Si tiene masa, tiene peso, entonces. Hay una fuerza, entonces, que lo jala hacia abajo. Esto será su peso. Que es mg, como ya sabemos, ¿no? Masa por gravedad. Ya, de ahí lo calculamos. Pero además me dice que quiero hallar una tensión. Obviamente también como hay una cuerda, hay una tensión que lo jala hacia abajo. Entonces son dos, si se dan cuenta aquí, son dos las fuerzas que lo jalan hacia abajo en este punto. Y además su velocidad es 10. Entonces, vamos a aplicar lo mismo que aplicamos en los anteriores ejercicios. O sea que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza resultante. ¿Ya? Esto vamos a aplicarlo de todas maneras, sí. ¿Ya? Pero vamos a aplicar algo más también ahí. ¿Ya? Entonces, si tenemos ahí ese caso, tenemos ahí que tenemos que hallar la resultante, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué hacemos? A ver, por ahí no me escuchan bien, dice, ya, revisa tu conexión, ¿ya? Revisa tu conexión, revisa tu conexión. Bueno, igual estoy resolviendo ahí en el dibujo, ¿no? Ya, si no me escuchan por ratos, debe ser la conexión, ¿ya? A ver, seguimos entonces. Dijimos que tenemos que hallar la fuerza resultante, ¿no? Entonces, a ver. Sabemos que la resultante vendrá a ser la suma de estas dos, porque están en la misma dirección, ¿no? Este está hacia abajo, el peso está hacia abajo, la tensión también está hacia abajo, entonces va a ser ¿qué cosa? Va a ser la suma de las dos. Entonces aquí la resultante vendrá a ser la suma tensión más peso, ¿ya? Por este lado. Y por este lado, la centrípeta, ¿como que la podíamos descomponer? Vamos a recordar la fórmula de la centrípeta. ¿Cuál es la fórmula de la centrípeta? ¿Se acuerdan? Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Pero como no me dan la aceleración centrípeta, tengo que reemplazar, ¿no? La aceleración centrípeta también la podía reemplazar como, ¿se acuerdan? Velocidad al cuadrado entre R, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa era una de las formas de cómo podemos reemplazar la aceleración centrípeta. Entonces, en vez de poner aquí aceleración centrípeta, no voy a poner eso, voy a poner más bien esto, ¿no? Velocidad al cuadrado por R, entre R. Esto lo aplico aquí.
esto lo voy a aplicar aquí. Entonces, en vez de poner ahí fuerza centrípeta, vamos a poner eso, ¿no? Masa por velocidad al cuadrado sobre R. Ya está. Y ahora sí ya puedo hallar casi todo, ¿no? Ya. Tengo la tensión. No, la tensión es lo que me piden. El peso sí lo puedo sacar porque es mg. El peso será masa 0,5 por gravedad, que es 10. 0,5 por 10 es 5 newton. Entonces acá será masa 0,5, velocidad 10 al cuadrado, sobre radio. Radio vale 1, ¿no? Por acá está radio 1. Tensión es lo que me piden, más W, que es 5. Ya está. ¿Cuánto tengo por acá? 10 al cuadrado, 100, ¿no? 100 por 5, 50, es igual a T más 5. Este pasa a restar y este será 45. T vale 45 newton. ¿Ya? Y esa será la respuesta. Ya, no recuerdo si se lo habíamos hecho en clase, pero de todas maneras es una forma de integrar, ¿no? Integrar los ejercicios que hemos visto, pero incluyendo también esta fórmula de fuerza centrípeta. ¿Ya? Recuerden eso también, fuerza centrípeta es igual a fuerza resultante. En cierto momento se cumple eso. ¿Ya? En el momento, en cierto punto del movimiento, como es lo que les piden en los ejercicios. ¿Ya? Con esas dos, entonces ya pueden estar resolviendo ahí los ejercicios de dinámica circular. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver ahora sí el otro tema, ya, para recordar un poquito el de estática, ¿no? Tema de estática. A ver, aquí teníamos estática 2. Estática 2 quiere decir que es con momentos de la fuerza, ¿no? Momento de fuerza, tanto. A ver, ejercicio 3 me dice: determina el módulo del momento resultante con respecto a O de las fuerzas indicadas, ¿no? Parece 0, pero no puede ser 0, debe ser O. Ya, entonces, tengo que calcular el módulo del momento resultante. Para calcular el momento resultante tengo que sumar todos los momentos, ¿no? Entonces ponemos por acá. Entonces, vamos a cerrar. Número 3. Ponemos ahí, ¿no? Para calcular el momento. Vamos a poner primero momento resultante. Para calcular el momento resultante, este será igual a, ponemos ahí, M O momento resultante. Esto será igual a ¿qué? A la sumatoria de todos los momentos. De todas las fuerzas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el momento resultante, la sumatoria de todos los momentos. Entonces, tengo que calcular todos los momentos, pues, ¿no? Momento 1, son 3 fuerzas, entonces tiene que haber momento 1, momento 2, momento 3. ¿Ya? Entonces, otra vez. Tengo aquí una fuerza que está en diagonal. Pregunta, ¿la fuerza en diagonal podrá por sí sola podrá calcular un giro? Una fuerza diagonal. Bueno, sí, pero no con esta intensidad, ¿no? Aquí me está diciendo que hay una intensidad de 50, pero eso no va a ser. Claro, lo que tengo que hacer es descomponerla en su componente vertical, ¿no? Así es, ¿no? Así es, muy bien, muy bien. Muy bien, como están haciendo ahí, ¿no? Por ahí están descomponiéndolo en su componente. Este mismo de acá lo puedo pasar acá, ¿no? Entonces tengo que formar un triangulito. Ajá. Formando un triangulito ya puedo sacar cuánto es ese componente, ¿no? Ahí por ahí José nos está ayudando. Muy bien, José. Ya, sí, vas a tener tu punto. Ahorita te pongo un ratito. Entonces, descompongo esa fuerza en su componente vertical y ese es el que va a producir el giro, pero no lo va a producir exactamente en ese punto, sino aquí más bien, ¿no?
Solamente lo ponemos ahí para ayudarnos con el triángulo. Pero en realidad es aquí donde está produciendo el impacto. ¿Ya? Entonces, si formamos ahí un triángulo de 37 y 53, correcto. Y eso que me dará, a ver, vamos a ver qué me va a dar. Eso me va a dar lo siguiente, ¿no? Entonces ponemos por acá, momento 1. Momento 1. Vamos a calcularlo por separado y de ahí ya lo sumamos, ¿no? Momento 1 será entonces momento de la fuerza. Sabemos que es fuerza por distancia, ¿no? Momento de fuerza 1 será igual a fuerza por distancia. Pero primero tengo que calcular qué cosa, el triángulo, ¿no? Entonces calculamos el triángulo por acá. Vamos a coger por acá el triángulo. Será algo así, ¿no? Sí, sí y así. La diagonal es la que me dan como dato. Poner el color azul. Esta es 50. Y el ángulo que me dan es 37. Entonces, 37 grados. 37 grados. Por el otro lado, por aquí será entonces 53. Entonces, ¿cuál será el que se lo pone a 37? A mí no me importa esta diagonal en realidad, ¿no? La voy a dejar así. La que me importa es la vertical. Esta. Recuerdo entonces que en el triángulo de 53 y 37 se le pone 3K, 53, 4K, y a 90 o la diagonal 5K. Si 5K es igual que 50, entonces de ahí ya puedo sacar cuánto vale K, ¿no? K valdrá 10, ¿verdad? Claro. K valdrá 10 entonces en este caso. Si K vale 10, entonces ¿qué hacemos? Ya entonces ahí vamos a multiplicar, pues, ¿no? 3 por 10, esto será 30, y el otro 4 por 10 será 40, ¿no? Pero el que me importa a mí es el vertical, ese que está en azul. Entonces, esta va a ser la fuerza que estoy buscando, fuerza 1, ¿no? Entonces, acá será momento 1, será momento 1 será fuerza 30 por distancia. Ahí esa distancia tengo que ver ahí. 30 por la distancia desde el inicio hasta este punto, 8, ¿no? 4 más 4, 8. 30 por 8, ya está. 30 por 8 será 240, ¿no? Acá será 240 newton metro, ¿no? Así se mide el momento, el newton metro. Ya está. Lo mismo tengo que hacer con el 2 y con el 3, pero eso sí está más fácil. Solo es aplicar la fórmula directa, ¿no? Entonces ponemos acá momentos 2 y 3. Momentos 2 y 3. Ya está. Entonces, momentos 2 y 3 serán esta misma fórmula. Para fuerza 2 y para fuerza 3. Para la fuerza 2 será fuerza 20 y distancia 8. Entonces acá será 20 y 8. 20 por 8, ¿no? Acá será entonces 20 por 8. Y 20 por 8 será, pues ya todos sabemos, 160, ¿no? Entonces acá será 160 newton metro. Está. Por este lado, acá también será fuerza por distancia.
Pero en el caso de aquí, la fuerza 3 será 10 y la distancia será 4, será mucho menor, ¿no? Ah, y además hay que tomar en cuenta que este tiene otro sentido, ¿ya? Este tiene sentido antihorario, mientras que los anteriores tienen sentido horario, ¿no? Porque van hacia abajo. Ya, entonces ahorita vamos a ver ese asunto de los signos. Pero aquí será 10 por 4, ¿no? Y 10 por 4, claro, 10 por 4 me da 40. Entonces acá será 40 Newton metro. Ya está. Ahora vamos a ver el asunto de los signos. ¿Ya? Antes de seguir avanzando, vamos a ver el asunto de los signos. Dijimos que cuando tiene sentido antihorario, o sea, cuando va en contra de las agujas del reloj, ¿no? Cuando va así, hacia arriba, es positivo. Pero cuando va así, hacia abajo, es negativo. Entonces, ¿quiénes van hacia abajo? Este va hacia abajo, por ejemplo, ¿no? Porque se descompone y la flecha apunta hacia allá. Entonces, este será negativo. Este también, el 20. Entonces, también será negativo. En cambio, el 3 va hacia arriba. Este será positivo. Entonces, vamos a agregar nada más esos signos en sus respectivos resultados. El 1 y el 2, entonces, negativo. ¿Ya? Aquí por la orientación que tienen. Entonces, acá será menos, menos. Aquí también. Menos, menos. En cambio, este sí será más, ¿no?